recurrente. Se trata de una especie de dicotomía entre la razón económica y la razón política. Vamos a hablar con un economista de vasta trayectoria y además un hombre también de la política. Me refiero a José Luis Machinea. Muchísimas gracias, José Luis. Es un gusto. José Luis Machinea fue ministro de Economía de la Alianza entre 1999 y 2001, bueno, años complicados en términos económicos, y además presidente del Banco Central entre 1986 y 1989 durante el gobierno de Alfonsín, también una etapa complicada de la Argentina en términos económicos. Cada vez que uno habla con un ministro de Economía de Argentina siempre habla de etapas complicadas, ¿no? Sí. Ahora, esta cuestión recurrente de las crisis, y simplemente tomando los 35 años de democracia, ya no lo planteo en relación al siglo pasado o a los últimos 100 años, tiene que ver con una falta de consenso de la clase política, de los partidos políticos, de los dirigentes, en torno a cuestiones claves, por ejemplo, la necesidad de un déficit fiscal controlado, cero, o es una cuestión de divergencias de racionalidad económica. Yo diría que las dos cosas, ¿no? Los economistas siempre tienden o tendemos a echarle la culpa a los políticos, pero la responsabilidad creo que es compartida. Hay situaciones donde definitivamente tenían que haberse tomado ciertas medidas y no se toman, ¿no? Por ciertas restricciones políticas, pero en muchos otros casos hay errores de los economistas con el programa que ponen arriba de la mesa y que no es el programa más razonable, ¿no? Sí. ¿Qué proporciones cada cosa? Depende del periodo que analicemos, ¿no? Vamos a ir primero a las diferencias conceptuales y después a los errores, que son, bueno, en este gobierno se han señalado algunos. La idea de que la Argentina puede tener déficit fiscal, ¿es una idea aceptable o un país como Argentina debería plantearse de aquí en adelante, y debió planteárselo antes, que el déficit fiscal es cero, pero la política presiona y termina emitiendo dinero para, bueno, finalmente sostener políticas insostenibles? Sí. No, primero que el consenso ese de un déficit cero no tiene por qué ser cero, pero en todo caso tiene que tender, hago así con la mano porque hay, a veces cuando uno tiene una situación de caída de demanda, tiene sentido tener un déficit fiscal que aumente la demanda. Como en una situación de que a la economía le va a estar yendo demasiado bien, uno tiene que ahorrar, ¿no? Ahorrar en los momentos de las vacas gordas. En eso hay cierto consenso, diría yo, hoy día en el mundo económico, ¿eh? Pero, claro, al mismo tiempo hay que atender las necesidades de los políticos o de las políticas de situaciones particulares, ¿no? Y hay situaciones como, por ejemplo, herencias. Cuando uno recibe una herencia muy complicada, este gobierno recibió, y otros gobiernos también, una herencia muy complicada en distintos aspectos, pero hablando de déficit fiscal, el déficit fiscal era 6,5 puntos del producto. Si uno corrige eso, porque después vino el fallo de la Corte, por el cual había que pasarle más plata a las provincias y algunas otras cosas, diría, ese déficit era como 8 puntos del producto. Bajarlo no es sencillo, el gobierno cometió algunos errores, pero bajarlo no es sencillo, hoy día será 4%. El problema es que durante el interín la deuda fue aumentando, por lo tanto 4%, que no sería tan grave, termina siendo muy complicado porque la deuda todavía es manejable, pero si seguimos con un déficit grande, finalmente la deuda deja de ser manejable, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan difícil en un escenario que está muy... aparentemente los economistas tienen muy claro cuándo conviene generar cierto déficit para que impacte, por ejemplo, en la actividad económica positivamente, y cuándo restringirlo porque la actividad económica está funcionando bien? ¿Por qué es tan difícil cuando es necesario bajarlo, como era necesario, por ejemplo, en el gobierno de la Alianza, efectivamente bajarlo? Porque la opinión pública no recibe la información correctamente, porque la puja de intereses entre la política, el sindicalismo y los empresarios no deja aplicar una racionalidad económica, algo que está decidido y definido en el mundo conceptual de los economistas. Sí, porque ¿qué es lo que interpreta la gente? Siempre lo que está ahí es la puja distributiva. Si a mí me están afectando con un impuesto, lo que sea, es porque alguien se está beneficiando. Y a veces no es el caso, es que el país necesita, en términos generales, una reducción a un aumento, una reducción del déficit, a veces aumento de impuestos o baja de gasto. Pero la reacción de la sociedad argentina, de distintos sectores, es siempre que a mí me están sacando algo que me pertenece, ¿no? Y esta idea de que tiene que ver con una historia, ¿no? La historia de que somos un país rico y entonces si me está yendo mal es porque alguien se quedó con una parte de lo que me corresponde.
me parece que eso explica parte del asunto. Pero definitivamente, la falta de diálogo, no digo ya la falta de consensos, la falta de diálogo, de poder discutir estos temas. Y después está, digamos, tomemos las herencias de este gobierno. El gasto público durante el kirchnerismo aumentó de 23 puntos del producto a 41, 42, 19 puntos. ¿En qué aumentó? Básicamente aumento del empleo público, mucho más jubilados y después subsidios a las tarifas. Eso de los 19 puntos se explica 16. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Elimina empleos públicos, baja las jubilaciones, aumenta las tarifas para restituir tarifas razonables. Todas son, desde el punto de vista político, difíciles de explicar. Antipáticas. Antipáticas. Yo puedo decir, me dejaron unas tarifas que son ridículamente bajas, fíjense lo que pasa, no tenemos petróleo, no tenemos gas, pero finalmente cuando la gente percibe de que las tarifas aumentaron no 100%, sino 200 o 300%, ¿cómo le explica a uno eso? ¿No? Ahora, durante el kirchnerismo y sobre todo en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la economía estaba entrando en recesión también. Había un parate de la actividad económica y se había detenido, se había frenado la velocidad del crecimiento del PBI. En el contexto que usted planteaba de que a veces es necesario aumentar el déficit para activar la economía y el consumo, ¿no era lógico, el kirchnerismo puede sostener que era lógico aplicar ese nivel de déficit fiscal para activar precisamente la economía? No, bueno, pero... ¿Cuál es un momento razonable del déficit? Llega un momento en que si el nivel del gasto es de esa magnitud, de 40 a 41, digo, para ponerlo en perspectiva, ¿esto qué quiere decir un gasto público de 41 o 42 puntos del producto? Tenemos el caso de Europa, ¿no? A ver, España. España tiene un gasto público de 42, 43 puntos del producto. Uno diría, bueno, más o menos como España. Bueno, pero España tiene el doble del ingreso per cápita de la Argentina. España tiene la mitad de la informalidad de la Argentina y España tiene servicios del sector público, prestaciones del sector público mejores que nuestros países, en Argentina en este caso. Entonces digo, yo no puedo tener el mismo gasto público porque necesito una presión tributaria muy grande. Y esa presión tributaria tiene que ver con el ingreso por habitante, que es menor, con la informalidad. Yo estoy grabando a un grupo de personas, sino al conjunto de las personas, y tiene que ver con los servicios, ¿no? La gente no recibe los servicios y tiene que duplicar de alguna manera el gasto. Entonces, ahora, eso explicarlo en un país donde no hay diálogo, donde no hay discusión, es muy difícil, ¿no? Porque siempre todo es... No, lo que quieren hacer es empeorar la educación o ir en contra de los jubilados. Y eso es toda la discusión, ¿no? José Luis, el kirchnerismo sostiene que esas políticas de alguna manera beneficiaron a los ciudadanos, a las personas y que cuidaron a la gente. Se puede hacer una interpretación contraria, de acuerdo con sus palabras, que llegado cierto nivel de gasto del déficit, sobrepasado cierto techo aceptable, en realidad es un uso político de los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Sí, yo no tengo dudas de eso, pero también es difícil explicarlo, ¿no? ¿Cuál es el momento ese? Pero definitivamente es cierto que durante el kirchnerismo se redistribuyó, mejoró algo la distribución de ingresos, disminuyó también la pobreza, venía de una situación límite. Ahora, llega un momento que eso pasó, diría, básicamente en el 2001, 2012 en adelante, donde la manera de aumentar el gasto terminó siendo no aumentamos más las tarifas públicas, no aumentamos más el tipo de cambio. La consecuencia fue el macrocidio de ese periodo donde en el último periodo, dice usted. El último periodo. Macrocidio digo porque el atraso cambiario fue fenomenal y las tarifas que ya tenían un subsidio llegaron a niveles absolutamente disparatados. Digo, cuando digo un subsidio, suele decir tiene 20% de subsidio, o sea, del total de gastos, 20% de subsidio. No, era 80% de subsidio. Entonces, eso le crea al que viene un costo político muy difícil, ¿no? José Luis, durante su gestión como ministro de Economía, usted envió al Congreso un proyecto de ley de reforma previsional para que las mujeres a lo largo de 10 años pudieran, digamos, se jubilaran, pasaran de 60 a 65 años la edad para jubilarse. Ahora, eso tiene un impacto también en la opinión pública fuerte. ¿Qué se necesita? ¿Qué necesita una gestión económica para lograr reformas de ese nivel, digamos, de impacto en la ciudadanía? Bueno, yo he dicho en algún momento, quiero decir que esa fue una reforma que había que hacer
pero que estuvo mal hecha. Estuvo mal hecha porque quedó solamente, era buena gente, y realmente nuestra propuesta casi que era un problema fiscal, que esto había que arreglarlo porque había un problema fiscal. Y la verdad que hay otro problema cuando hablamos, era la jubilación de las mujeres, claro, aumentar a 60 a 65 años. Las mujeres tienen problemas para acceder al mercado laboral, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque tienen ciertas tareas familiares, ¿no es cierto?, que le hace difícil, si no hay guarderías, alguien que le cuida a los chicos, sí, no tiene problema. Si no hay licencias para los hombres, no solamente para las mujeres, en el caso de que tengan hijos y que los hombres se hagan cargo de esto. Y si no hay la posibilidad de una flexibilidad horaria para las mujeres, que no las prive después de la jubilación. claro. Porque claro, mucha flexibilidad y que después no tienen los 30 años. Claro, o los no se 25 reconoce años. Claro, esa no se etapa. reconoce. Entonces, Claro. digo, entonces cualquier reforma de esas tiene que, parte de esos recursos tiene que usarse para eso, para tener la posibilidad de tener las guarderías en todos lados de mejor calidad, para tener la posibilidad de que las mujeres puedan tener esa flexibilidad, ¿no? José Luis, a ver si interpreto. De alguna manera, a veces los economistas, los ministros de Economía y la gestión económica de una cierta gestión miran demasiado la planilla de Excel con los indicadores macroeconómicos y se olvidan del impacto o del efecto sistémico que puede tener una medida. Sí. Y yo diría más Eso es que otra eso, forma de macrocidio, digamos, autoinfligido. Absolutamente. En el caso ese diría, yo creo que hay que hacerlo, había que hacer aumentar la edad de jubilación. Lo que pasa es que al mismo tiempo hay que reconocer que hay un problema en el mercado laboral para las mujeres. Claro. Y hay un problema en el mercado de las jubilaciones para las mujeres. Entonces, si uno no toma medidas junto con eso, medidas que compensen eso, es un problema más allá de político, es un problema social y económico. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, el tema de la actualización y la visibilización del precio real de las tarifas de energía, de las tarifas de luz, gas, etcétera, que este gobierno decidió encarar. ¿Adolece de ese tipo de error o de problema en el sentido de que atiende mucho a una cuestión conceptual clarísima para los economistas, que es la cuestión de los precios relativos, pero se olvida del efecto que puede tener en la gente en un contexto de vacas flacas con exportaciones poco promisorias, commodities en niveles muy bajos de precio? Sí, hay ese problema, pero al mismo tiempo ahí debo decir que es muy difícil explicar, digamos, ¿no? O sea, lo que hay es 30% de la población accede a tarifas subsidiadas, sí, ¿no? Y eso está muy bien. Ahora, explicarle a la gente de que sus tarifas tienen que aumentar 400 o 500%, es casi imposible. Esta es la verdad. Yo creo que el gobierno hizo mal en no decir de entrada cuál era el problema que recibía con las tarifas y con otras cosas, explicarle a la gente cuál era el problema. Ese cometió un error. Esta es la idea de tenemos que dar buenas noticias y no hablar de eso. Ahora, claro, por más que uno explique, decirle a alguien que le va a aumentar las tarifas 4 o 5 veces el valor que tenían antes, es muy difícil de entender y uno piensa de que le están afectando a él, que hay algún otro al cual... Alguien está ganando. Alguien está ganando en eso. Bueno, las empresas están ganando de alguna manera. Las empresas, pero básicamente lo que se está achicando es el déficit fiscal, hablando de déficit fiscal, ¿no? Bien. Y eso es más etéreo, ¿no? Decirle a la gente, no, lo que pasa es que estamos etéreo, criticando el déficit fiscal que va a beneficiar al país. Claro. Sí, el mediano a largo plazo es más difícil de vender que el efecto de la coyuntura. Así es. El candidato Alberto Fernández sostiene que de ganar las elecciones volvería atrás con los aumentos en el precio de las tarifas. ¿Eso es sostenible o este gobierno efectivamente le hizo un favor a cualquier gestión que continúe en 2020? No, absolutamente. Yo creo que la herencia que deja Macri, ya sea él o al próximo gobierno, es mucho mejor, con unos peros que voy a decir ahora, desde el punto de vista que no hay que hacer grandes correcciones de las tarifas, no hay que hacer grandes correcciones en el tipo de cambio. Y eso políticamente es un problema. Es peor, en todo caso, porque la pobreza es muy elevada, porque el desempleo es... Pero desde el punto de vista del costo político, no es tan grave. Claro. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Fernández en este caso? Dice eso, más que hay que aumentarle a los jubilados, más que hay que... ¿qué más dice? Bajar las tasas de bajar las tasas. Sí, bajar no, al principio decía que íbamos a usar las tasas esas para pasarle más plata a los jubilados. Claro, la diferencia que se bajara se iba a usar para... Claro. Sí, así no lo dijo de entrada, ¿no? Después lo corrigió. Sí, después lo corrigió, claro, porque si no lo otro es un default puro y duro. Ahora, el tema es cómo se bajan las tasas. ¿Por qué las tasas son tan altas? ¿Porque el gobierno se empeña en que sean altas o porque hay mucha incertidumbre
en la sociedad argentina, fruto de los problemas económicos de esta economía, más de la situación política, ¿no? Y entonces, si hay propuestas tales como vamos a aumentar a los jubilados más, y no dicen cómo, ¿no? Porque todo es más para esto, más para lo otro, y hemos resuelto que el problema se arregla eliminando las LELIQs. Digo, es una propuesta no realista, ¿no? Ahora, claro. ¿por qué esto aparece en los últimos 15 días de campaña? Porque hasta ese momento no aparecía, ¿no? Era había que mostrar una imagen de responsabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que las encuestas, y yo creo que las encuestas empezaron a dar que se ponían más parejas. Y entonces ante eso, ante el riesgo de que eso afectara la elección final, se decidió generar un poco de zozobra, porque es cierto que si hay zozobra en el mercado cambiario, si hay zozobra en general en el mercado financiero, eso perjudica al gobierno. José Luis, bueno, el peronismo a lo largo de 35 años ha ido evolucionando, ¿no? El alfonsinismo tuvo como interlocutor a un peronismo republicano, en la figura de Antonio Cafiero. Así es. Después fue el peronismo de Menem, privatizador, contrario a cualquier lógica esperable dentro del peronismo. Y la alianza se encontró con, bueno, actores que venían de esas dos fuentes. Sí. Un gobierno y una gestión económica hoy que va a tener que consensuar y que tiene que consensuar en minoría parlamentaria con el peronismo y el kirchnerismo de hoy. Tiene más complicado el panorama en términos político-económicos en ese diálogo que usted conoce bien, ¿no? Como ministro de Economía. No, era también complicado, fue también complicado para la época de Alfonsín. Yo estuve ahí hasta que apareció Cafiero, pero eso fue en el 87, ¿no? Claro. Fin del 87, comienzo del 88. La primera reunión, entonces de paso, entre Alfonsín y Cafiero fue en mi casa. Una reunión, una cena, ¿no? Y ahí se empezaron a plantear cuáles eran los problemas y cómo se podía actuar en conjunto. Siempre en el peronismo hay gente dispuesta a conversar, digamos, ¿no? Eso creo que hay muchos gobernadores dispuestos a conversar. Hoy en día ve que hay gobernadores peronistas en esa línea más... Sí, están dispuestos a conversar y a dialogar. Luego hay también posiciones de que si perdemos nosotros, tenemos que ser lo más duro posible para que al gobierno no le vaya bien. Yo he escuchado amigos míos decir, yo espero que a este gobierno no le vaya bien. ¿Amigos suyos peronistas o kirchneristas, claro. Y creo que ese es el problema de la Argentina. No digo que sean solamente ellos, también del otro lado, también por ahí pueden decir lo mismo. Yo creo que siempre hay posibilidades de dialogar, ¿no? Si se buscan los puentes necesarios y que son imprescindibles, porque ahora, eso es lo que se requiere. Se habla mucho de, sobre todo en estos escenarios políticos en los que nadie tiene la mayoría parlamentaria, se habla mucho de consenso y quedó la palabra perdida a principio de año cuando se plantearon los 10 puntos de consenso que después no se retomaron nunca. Pareciera una posición bien pensante, pero poco práctica. Ahora, lo que está claro es que si no se consensúan la fe en ciertos indicadores macroeconómicos, Argentina va a volver a cometer los mismos errores y va a pasar por las mismas experiencias críticas que ha venido pasando. Absolutamente. O no va a hacer las reformas, o vamos a hacer las reformas mal, a las apuradas, y después por ahí se dan vuelta. Ahora, en relación a las reformas y estos consensos, durante su gestión usted planteaba la idea de aumentar el impuesto a las ganancias, si no me equivoco, era así, ¿no? Ahora, en esta discusión actual desde el gobierno se plantea la baja de impuestos para el año que viene. ¿Con qué se financia una crisis cuando no hay emisión, no hay deuda y se pretende bajar impuestos? Comentario, digamos, en su momento lo que nosotros hicimos es aumentar el impuesto a las ganancias, pero ¿qué es lo que había pasado en los 10 años previos del menemismo? Se había aumentado mucho el IVA. El IVA había pasado de 13 a 21 puntos del producto. Impuesto regresivo también. Absolutamente regresivo. Porque castiga por igual a los pobres y a los ricos y a las clases medias. Y en términos relativos más a los pobres. Más a los pobres, claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Nos pusimos a discutir qué vamos a hacer. ¿Más IVA? No, dijimos, tenemos que hacer algo para reducir el déficit fiscal y vamos a hacer un impuesto progresivo, un impuesto a las ganancias. Esa fue la lógica del impuesto y yo creo que está muy bien. En la Argentina tiene que tener un impuesto a las ganancias como en cualquier país razonable del mundo. No es un invento argentino. El impuesto a las ganancias se inventó en la Argentina en 1932. La Baña plantea eliminarlo. ¿Eliminar el impuesto a las ganancias? No, a mí me parece perdón, no sabía que ha dicho eso, un disparate, digamos. Es que no existe en otro país del mundo, no existe en América Latina. Digo, ¿por qué tenemos que ser tan originales los argentinos, no? Entonces digo, lo que pasó que en la época del kirchnerismo se distorsionó
ese impuesto porque no se fue corrigiendo con la inflación. Al no irse corrigiendo con la inflación, empezó a pagar más gente el impuesto y los que pagaban empezaron a pagar tasas absurdas del orden del 35%, cuando la lógica del impuesto progresivo es que a medida que aumenta el ingreso, uno paga marginalmente más. La idea de Pichetto de aumentar las franjas y las bandas. Sí, pero eso fue la distorsión. Este gobierno al inicio hizo algo de eso, pero ese fue el grave problema de ese impuesto y por el cual tuvo tan mala fama, diría yo. Pero, o sea, tratemos de ver cómo cambiamos o cómo arreglamos esta situación, pero no hablemos de eliminar impuestos a las ganancias, porque para eso pensemos en cómo vamos a reducir el IVA, ¿no? Antes del impuesto a las ganancias. Claro. Sí. Última cuestión, José Luis, a ustedes también les tocó negociar con el Fondo Monetario Internacional en aquellos años de la Alianza. ¿Cuán proclive puede ser el Fondo Monetario Internacional a negociar una reestructuración llegado el caso de que sea necesario con esta actual gestión, si renueva su mandato, o con la otra posibilidad con más chances, que es la fórmula Fernández-Fernández? Bueno, hay dos reestructuraciones posibles, digamos, ¿no? Una es toda la deuda, vamos a reestructurar toda la deuda. Eso creo que sería un disparate porque la deuda relevante es 60% del producto. Hablan de 100%, pero es la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central. Claro, y con ANSES, esa deuda claro. esa no genera crisis, ¿no? La relevante es 60%. Es mucho, es manejable una deuda de 60% del producto en cualquier comparación internacional. Ahora, cierto. ¿Es manejable en recesión? Sí, manejable a una recesión si conseguimos acceso a los mercados internacionales. Pero ¿no? Eso no está pasando, por eso no está pasando, pero hay que ver si uno logra generar credibilidad como para volver. ¿Por qué? Me parece que va a ser un despropósito, porque no conozco ningún país en el mundo que en 15 años haga 2 defaults seguidos. Digamos, yo creo que el tema de la comunidad, no financiera, sino la comunidad internacional ante una situación de ese tipo sería muy dura. Ahora, ¿los mercados a quién le van a creer? ¿A un gobierno que no logró las promesas estructurales como el actual y empeoró la crisis económica, o al gobierno de los Fernández que tiene los antecedentes del kirchnerismo? ¿A quién, de quién desconfían más se trata? ¿No? Claro, de quién desconfían más, pero digo, y la gente se puede quejar del gobierno de Macri sin duda, digamos, ¿no? Porque la situación, el ingreso per cápita no aumentó durante los últimos 4 años, pero tampoco aumentó en los 4 años últimos de Cristina. Entonces digo, es cierto también que, y esto es muy difícil de explicar, la famosa herencia. No, nos fue mal porque nos dejaron una herencia muy grande. No fue solamente por eso, pero que estuvo ahí, estuvo ahí. El que aumentó el gasto público a 41 puntos del producto, una situación inmanejable, fue el kirchnerismo y le dejó esa pesada herencia al gobierno que sigue. ¿Los mercados miran eso? No, sí, los mercados miran eso, pero los mercados miran finalmente si usted tiene capacidad de pagar o no, o si dice que no va a pagar. Si dice que no va a pagar, no va a conseguir crédito. Esto no quiere decir que no haya que redefinir o renegociar con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Seguramente será un programa distinto, habrá que ver qué es lo que pide el fondo. Eso es una cosa, ¿no? Y eso es la parte del préstamo del fondo. La otra, toda la deuda, para mí, creo que eso nos dejaría fuera del mundo definitivamente. Muchísimas gracias, José Luis Machinea, por estas precisiones y esta lectura histórica de las crisis en Argentina. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Nos vamos a un corte en la Repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan. ¿Estás viendo?